justo el estudio que te acabo de enseñar ahorita que estamos platicando en la comida. O sea, sabemos por hechos científicos validados, de doble, ¿cómo se llama? De cross-referencing, de referencia cruzada, que los niños y niñas que viven en condiciones materiales de escasez no aprenden. Sí, ¿no? Entonces, es el dilema como de huevo y gallina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? O sea, ¿educamos al mundo para que salga de la miseria o lo sacamos de la miseria para que puedan aprender? Y fíjate cómo las políticas públicas de infraestructura, las grandes inversiones, cuando los políticos salen a decir, es que invertimos tantos millones y millones y millones de pesos en educación. A la educación, se van a la infraestructura, y tú puedes tener la mejor escuela, tú computadoras, puedes tener los mejores maestros, los mejores computadores, pero si el chavo o la chava o el niño o la niña llega en un entorno violento en su familia, no come bien, y no come bien, no duerme bien, ¿qué impacto realmente tiene? Tiene, ¿no?, que cuidar a su hermanito recién nacido, tiene que ayudar a su papá en el trabajo, no aprende. Las políticas públicas entonces tienen que empezar desde la base de las condiciones materiales. De las condiciones materiales de la gente, pero también validando las bases de las condiciones de las que no nacieron en pobreza. Porque ¿cómo? También sí, ahí te va. O sea, el discurso siempre, por razones hasta de moral, se centra en los pobres, ¿no? Pero son la mayoría. Son la mayoría. Y es una democracia. Exactamente. Pero también hay un sector de la población que materialmente nacieron en condiciones de privilegio. Y correcto, tampoco son responsables de estar en esa condición de privilegio. La minoría de la minoría. Pues... En México es menos del 1. ¿De qué? O sea, ¿los que te refieres a ricos? No, ricos no. O sea, vamos a hablar media para arriba. Clase media para arriba. Sí, ok. Incluso hasta media baja para arriba. Son condiciones muy distintas de vida a las de pobreza extrema. Pobreza extrema, sí. Y son millones los que están de un lado. Sí, totalmente. Esta persona, estoy de acuerdo que ellos debemos de ser responsables de esos sociedad, 54 millones. De esos 54 millones, darles el control social para que puedan subir. Pero ¿qué estamos haciendo con la clase media, que también tiene una legítima aspiración de tener una movilidad social ascendente porque y que la merece, ¿eh? Y porque se puede, porque el mercado económico en el que estamos lo permite, ¿no? Es que, o sea, estoy de acuerdo completamente en que ellos merecen también este proceso de ascensión social. Ahí donde se rompe esta narrativa es donde tú ves la distribución de la plusvalía generada. O sea, porque no es justa. No, porque no es ni cerca del 50-50, es 99-1. O sea, si tú dijeras, bueno, pues es que la plusvalía generada en el país, pues se distribuye, pues más o menos entre 54 millones de pobres, pero no. Pero es que sabes que sí se distribuye. No, o sea, ¿cuánto dinero en impuestos no se va a No, yo estoy diciendo el dinero generado por la productividad del país. Pues es lo mismo, ¿no? El GDP. O sea, tendríamos que hablar de Gross Domestic Product o... ¿cómo se llama en español? Sí, pero al último, o sea, el dinero público es el dinero de la colectividad que democráticamente tú aceptaste que el líder político decidiera en qué irse. O sea, ahí está la participación. ¿Y estamos asumiendo que todos pagan impuestos igual? No. Sí, porque también está ese pequeño detalle, ¿verdad? Que la verdad es que en este país, como en muchos países de Latinoamérica, los que más ganan son los que menos pagan. Pero parlamentariamente se tiene un sistema de tributación, Diego. O sea... Sí. Digo que no se cumple. ¿Quién no lo cumple, no? Tenemos que ver caso por caso. ¿Nombres específicos? No. Queremos seguir vivos, ¿no? No queremos intimidar a nadie. Pero digo, es claro y es evidente. Y lo que pasa es que tú pudieras decir, sí, claro. Pero no son las micro y pequeñas, medianas empresas. No, son las grandes. Sí, claro. Claro que son las grandes. Por supuesto, son las grandes fortunas. Y son las que más deberían de contribuir. Porque aparte su valor de capital acumulado tiene que ver con la cantidad de gente que genera valor y plusvalía en sus manos de obras, en sus tiendas, en sus fábricas, en sus empresas y lo que tú quieras. Ellos son los que más deberían de contribuir a este colchón social y son muchas veces los que menos lo hacen. Fíjate que yo creo que esta crítica que cada vez es más contundente y que creo que no se hacen de oídos sordos estos grandes capitalistas, yo creo que no saben cómo redistribuir su propio dinero. O sea, no sé ni qué, sí. O sea, dice, ok, yo pongo la mitad de mi capital para acabar, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el mecanismo de distribución? Sí, claro. Porque no es una cuestión de distribución de darle a cada quien una cantidad de dinero. Claro. El tema de las condiciones estructurales es todavía más profundo que eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que también en Latinoamérica nosotros venimos de una desconfianza crónica en los organismos de Estado. O sea, Latinoamérica entera está traumado con la corrupción.
Y eso es un discurso que se ha construido de manera propagandística, es medio culpa del populismo que dominó Latinoamérica en las últimas décadas y también está validado por la realidad, por todos los casos, escándalos y miles de cosas que hemos tenido. Entonces, la confianza en el Estado está en uno de sus momentos más bajos de la historia de Latinoamérica. El problema es entonces en quién depositamos la confianza. Porque si decimos, bueno, si el Estado no es un buen gestor de los recursos públicos para tomar estas decisiones sobre cuáles son las condiciones materiales que primero deberíamos de arreglar, pues entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? ¿No? Entonces, la gente dice, pues es bien fácil encontrar excusas para no pagar tus impuestos y no participar de la construcción de una sociedad, porque pues entonces nos lo administran horrible. Mejor me lo quedo yo, hago una donación, ayudo a la señora en el semáforo, claro. El fin de semana regalo juguetes a los niños pobres y siento que hice mi parte. Genera una falsa colectividad. Un falso sentimiento de colectividad. Sentimiento de colectividad. Quiero avanzar en algo para aprovechar el tiempo. A ver, Diego, entonces, estábamos hablando de esta pregunta amplia sobre el trabajo, porque es muy amplia, ¿no? Sí. El tema de la dignidad. Pero en las relaciones, más bien en las circunstancias materiales reales, en donde la educación está totalmente alineada a responder al capital. Ajá. La empleabilidad, ¿no? La empleabilidad. Vamos al futuro, ¿no? Y estábamos hablando ese del sálvese quien pueda. Sí. El futuro, en mi perspectiva, creo que plantea a las personas que tienen van a tener la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales a través de la tecnología. O sea, yo considero que el futuro del trabajo ya no va a estar centralizado en la contratación per se, sino en la autocontratación, es decir, en el autoempleo, ¿no? Y tú me comentabas una postura que veníamos platicando, que me gustaría que platicaras un poco sobre eso. Justo, que tiene sus riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos es de la crisis de inmobiliaria por la que estamos pasando, ¿no? Y sobre todo para las generaciones más nuevas, porque cuando hablamos de educación, pues estamos hablando más que nada de la gente que está escogiendo su carrera, a qué estudiar, a qué dedicarse, o está replanteándose su carrera profesional y demás, ¿no? Esta crisis inmobiliaria que tenemos, qué raro es que en Latinoamérica es más fácil rentar que comprar. No solo en un tema de costo directo, sino en costo burocrático. No, y costo-beneficio. Y costo-beneficio también, ¿no? Casi siempre es mejor rentar que comprar, ¿no? Pero pues obviamente a la larga, cualquier persona con algo de experiencia te diría, oye, no, es que te conviene mucho más, mejor hazte de una propiedad. Y después, pues eso ya lo palomeaste y eventualmente, pues eso ya no lo vas a tener como un gasto recurrente, ¿no? Pero el problema es el flujo. Yo creo que, pero también ahí, por ejemplo, con el Airbnb, ¿no? El fenómeno de Airbnb. Bueno, que ahorita si quieres migramos de tema porque esta es otra discusión. Pero nada más para terminar este argumento. Es una cuestión de flujo. Lo que pasa con el autoempleo es que viene de la mano con una inestabilidad, ¿no? Que digo, se puede glorificar mucho al emprendedor y decir, no, pues que el emprendedor pues asume más riesgos, por ende, pues tiene una capacidad de sustancia, de sostenimiento y demás, ¿no? No es bueno romantizar. La verdad es que el índice de supervivencia de emprendedores en México es bajísimo. La gran mayoría fracasa. ¿Cuál crees que sea uno de los... ¿80-20? No, es peor. Es peor, o sea, creo que es 80-20 los primeros 2 años. Al último el 2%. Al último sobrevive el 2%. El 2%. Sí, pero creo que el último te refieres que 5 años después o después de pagar el capital. Después de pagar el capital. Es 2%. Y ya tributando. Ándale, es 2%. Exactamente. Sí. O sea, que ya que puedas vivir de tu emprendimiento es el 2%. O sea, para que sepan el dato que está terrible, tétrico. Que mundialmente es similar, ¿eh? Sí, para que tampoco digamos que no es un tema de México. No, pero es importante que la gente sepa eso porque venimos de una generación entera donde se nos decía que teníamos que ser emprendedores. Pero es importante que sepan las vacas que van al matadero. O sea... Si vamos a ser todos emprendedores, es importante que sepan que solo 2% de la gente que lo va a intentar va a poder vivir de eso de una manera sustentable, longeva y lo que tú quieras. Entonces, pues de nuevo, ¿no? Estamos romantizando la responsabilidad que le estamos atribuyendo al autoempleo o al emprendedorismo. Y además del autoempleo viene una serie de otras dificultades o problemas estructurales. Que aquí el problema... Lo raro de analizar todas estas situaciones es pues, que entonces no queda solución. No, claro que no queda solución. Por eso hay que buscar reformas estructurales. Porque, a ver, dentro de las empresas, como empleado, hay un límite para lo que puedas lograr y obviamente siempre vas a estar condicionado al mercado laboral, a la competencia de sueldos, a la enajenación de tu trabajo, a la explotación capital y demás, lo que tú quieras. Y como autoempleado, tu índice de supervivencia es muy bajo y lo que decía del tema inmobiliario. Hoy en día se hace la broma de que los millennials buscan relaciones poliamorosas, ¿no? Y no es tanto por un tema de libertad sexual, sino que es la única manera como pueden comprar un departamento. Claro. O sea, necesitas 7 parejas viviendo bajo el mismo techo para poder comprar un depa, porque si no es inviable. Esta generación probablemente va a ser la primera generación que no tiene ninguna capacidad de tener casa propia.
Y lo estamos maquillando al revés, como decir, no, es que esta generación no quiere tener propiedades. Sí, como si fuera algo bueno o malo, ¿no? Más bien están respondiendo a una condición circunstancial. Exactamente, son situaciones contingentes que los obligan a decir, pues es que si tengo que sacrificar el 70% de mi ingreso para pagar un financiamiento, siendo autoempleado, poniendo la casa de mi mamá como aval, pues claro que no quiero casa, güey. O sea, claro que no quiero casa. Pero nuestros papás que le dedicaban el 30% de su ingreso anual y en 5 años compraron un inmueble, pues por supuesto que querían casa. La movilidad social hace 60 años era totalmente distinta. O sea, la posibilidad de que te fuera mejor era enorme. Y la distribución de la riqueza generada. La distribución de la riqueza generada. Somos muy productivos. El problema es que el 99% de la plusvalía generada se lo queda el 1% de la población. Entonces, hay gente que desarrolló un poder adquisitivo descomunal, mientras la gran mayoría de la población está estancada en los 80s, en los 70s. Conciencia de clases, Diego. Y vamos cerrando con esto. Conciencia de clases, porque creo que es la manera más práctica de la gente. O sea, la gente... Nosotros debemos de partir, y creo que tú lo tienes muy consciente, que esta discusión es una discusión desde el privilegio, ¿no? O sea, y que el que lo escucha se puede haber identificado con una cosa, con otra, pero en la parte práctica, que yo he escuchado mucho que te dicen, pero dame algo práctico, ¿no? Dame herramientas, ¿no? Nunca. ¿No? Pero la conciencia de clase sí sería un primer paso, sí sería un buen consejo. O sea, a ver, ubícate. ¿Dónde estás? Ubícate dónde estás. ¿Quiénes son tus aliados de verdad? Ubícate dónde estás, claro. qué causas te condicionan, claro. Cuáles tienes control, cuáles son las que no tienes control, cuáles son las sutiles que sí puedes tú llegar a entender, y de ahí empieza a construirte bajo una expectativa real. O sea, todos conocemos la historia de María del Barrio, ¿no? Y todos queremos ser la historia de María del Barrio. Claro. Pero desmitificar ese hecho y decirle a la gente, oye, estas son tus probabilidades. ¿Crees que es digno de plantear que una persona inicie planteándose desde ese punto su posibilidad? Sí, totalmente. A mí me parece fundamental porque eso es madurar, ¿no? O sea, madurar me parece un poco el entrar en contacto con esas causas que te condicionan. Madurar es abandonar el pensamiento místico, el pensamiento imaginario, el pensamiento fantástico, y tratar de acercarte a las condiciones reales que te limitan. Entonces decir, oye, pues es que durante la carrera a lo mejor te la vendieron todos los fines de semana que ibas a ser emprendedor porque ibas a lanzar la salsa de tu tía, ¿no? Pero pues ya cuando sales al mercado real y ves las estadísticas, dices, oye, pues realmente la capacidad de éxito, el lanzamiento de una salsa en el mercado, los riesgos, pues esto es lo que debería intentar hacer. Y lo que te comentaba, ¿no? Cuando la movilidad social llega a cero, si no es que tantito antes, porque espero que la gente no tenga que llegar a cero para... Sí, porque mientras haya tantito es esperanza, de todos los esperanza, ándale, ¿no? ese es el problema. Lo que más me molesta es eso. Me molesta que tengamos un sistema entero operando a base de esperanza. Y una esperanza que es esperanza y no es realidad porque no está fundamentada de oportunidades reales. Porque si estuviera fondeada o sostenida por posibilidades reales, no sería esperanza, serían posibilidades. Sería libertad real. Pues las posibilidades son las de la estadística. Son el 2%. Ahí está la posibilidad real. Por eso es esperanza, porque es como ganarte la lotería. O sea, y de hecho los unicornios, el concepto de unicornio es por eso, porque no existen. O sea, es algo... Es uno en un millón. Es uno en un millón y no fue... Y si tú hablas con esas, por ejemplo, ahorita México ya tiene varios unicornios. Sí. Si tú le preguntas a esas personas que pensaron que se iba a convertir en unicornios, estructuralmente ni su cabeza le daba. O sea, fue totalmente circunstancial. Completamente de acuerdo. Esta situación.